Muy bien, iniciamos esta clase, la número 4 de la unidad 6, que es la segunda sobre Spinoza y la última de esta unidad. Si trabajamos el pensamiento de Spinoza desde la mirada deleuziana, lo primero que hay que señalar es que Spinoza representa una línea de fuga, dice Deleuze, en el pensamiento occidental. Y me parece que esta línea de fuga es una idea interesante que vale la pena indagar un poco, ¿no? Digamos, ¿qué es una línea de fuga? Los dibujantes dicen que las líneas de fuga son las líneas imaginarias de un dibujo en perspectiva, o sea, las líneas que convergen en el horizonte y se unen en un punto que llaman punto de fuga. Desde allí, digamos, como primer movimiento, cuando pensamos en círculos cerrados, en situaciones repetitivas en las que podemos vernos un poco encerrados, por ejemplo, una dinámica situacional que se repite, que no encuentra cómo transformarse, una conversación, una relación, una situación, en ocasiones pensamos, o coloquialmente decimos, escaparse por la tangente. La tangente es la recta que toca en un punto a una curva, es decir, que el dicho escaparse por la tangente implicaría la intención de fugarse de esa trayectoria circular repetitiva de una dinámica cerrada y fugarse tomando la tangente que nos permita salir del círculo cerrado de la situación. En la idea de la línea de fuga de deleuziana hay algo de esto también, pero desde una perspectiva compleja, ¿no?, en la concepción del mundo. Y en el sentido de considerar que en el mundo natural o en el mundo humano hay incertidumbre, no es una realidad cerrada o cuadriculada, no es circular. No es posible el control total ni el conocimiento total, porque frente a algo que es proceso, no es posible conocer absolutamente ni predecir. Aspirar al control total cognitivo, social o político no tiene sentido lógico. Es una ilusión, dado que siempre habrá puntos de emergencia imprevistos, transformaciones inesperadas e incalculables, o sea, líneas de fuga. De modo que línea de fuga es algo propio de la naturaleza, del organismo, del espíritu y del mundo social. Si pensamos que lo organizado sería hacer referencia a la imposición de tal o cual régimen de totalización, de colaboración, un régimen de sinergia o de integración, la hipótesis de las líneas de fuga sería que siempre hay lugares, hechos, experiencias, situaciones por donde algo o todo puede escapar, o que se escapa hacia algo o hacia una dirección donde no es posible saber qué va a suceder. Y en ese sentido no es posible el control. Entonces, en opinión de Deleuze, el pensamiento de Spinoza es una línea de fuga hacia una racionalidad imprevista e incalculada en el pensamiento occidental. Se construye en continuidad del pensamiento cartesiano, como vimos la clase pasada, pero desde un apartarse de la institución religiosa como organizadora hegemónica del mundo, y haciendo esto de un modo profundo, de un modo racional, de un modo radical. O sea, es un modo nuevo de hacer filosofía. Y eso abre una puerta hacia posibilidades impensadas e impensables. Continuidad y ruptura que no se sabe hacia dónde llevará. Uno de los rasgos más destacables del pensamiento de Spinoza es que es una línea de fuga en relación con el pensamiento anterior, en el sentido de que para él la esencia del hombre no es ni la razón, ni la mente, ni el espíritu, sino el conatus. Conatus sería el impulso, digamos, el impulso hacia la perseverancia, el hecho de perseverar es conatus. En un rato lo vamos a profundizar esto. Pero digamos, hay un salto enorme entre pensar al hombre como un ser racional, según el racionalismo, o pensarlo como conatus. Porque el conatus es imprevisible, es incontrolable.
Recordemos de la clase pasada que el hombre es una de las expresiones de segundo orden, un modo de la sustancia divina. Hablamos de Dios como causa inmanente, hablamos de Dios natura naturans y de naturaleza natura naturata. El mundo, entonces, y el hombre no existe con independencia de Dios, sino que es Dios mismo visto desde otra perspectiva. La idea de conatus nos ayuda a profundizar esta inmanencia, porque cualquier cosa que consideremos entonces es Dios inmanente. Y en esto resaltamos el panteísmo o el ateísmo por el que ha sido señalado Spinoza desde entonces. En ese sentido, el verdadero giro, la verdadera línea de fuga que plantea Spinoza es esta concepción de la naturaleza o de Dios, más que su modo de pensar al hombre. En el siglo XVII, digamos, cuando el pensamiento occidental moderno se prepara para sentar las bases de una concepción mecanicista del universo, cuando se empieza a considerar al universo como un todo inanimado, pasible de ser pensado, estudiado y dominado como si fuera un mecanismo inerte, que es uno de los componentes importantes de la construcción de la empresa humana llamada ciencia, Spinoza, en cambio, habla de un universo vivo, de un universo Dios. Pero, digamos, algunos estudiosos resaltan el modo de pensar al ser humano, que se desprende de esta perspectiva sobre la naturaleza y focalizan en el pensamiento de Spinoza sobre el ser humano. A mí me parece que no hay que perder la perspectiva cuando hacemos foco en lo humano. Entonces, indagamos un poco en esta idea de conatus. Conatus es un término latino que se traduce como prepararse, disponerse a, acometer, intentar, emprender, proponerse, esforzarse. Por ejemplo, de este término se deriva la palabra conato, que en castellano significa intento. Cada cosa se esfuerza cuanto está a su alcance por perseverar en su ser, dice Spinoza en la tercera parte de la Ética, en la proposición 6. Y más adelante la proposición 7 dice, el esfuerzo con que cada cosa intenta perseverar en su ser no es nada distinto de la esencia actual de la cosa misma. Sugerente. No se trata de un concepto relacionado a la voluntad, por ejemplo. Se acerca más a una ontología de la potencialidad universal. Todo tiene la potencia de perseverar en su ser, pues en esto consiste precisamente su ser, en esto consiste esencialmente el ser, cualquier ser, o sea, el ser. Concebir los afectos o las pasiones, entonces, como modos necesarios de la naturaleza, de todo lo que es, en lugar de juzgarlos y condenarlos desde perspectivas morales o teológicas. En este marco teórico, el conatus, que sigue el orden de la naturaleza, se convierte en la piedra angular de la teoría de los afectos de Spinoza, y esto va directamente contra el núcleo del racionalismo, que se encamina hacia una concepción mecánica, desvitalizada e instrumental del universo, y también va contra el núcleo de la institución religiosa, que se organiza en torno al control moral como forma de dominación. Avanzando en las consecuencias de esta hipótesis del conatus, vemos la siguiente idea importante para Spinoza. Digamos, buena parte de la filosofía anterior considera que el mundo está orientado por la idea del bien, que la idea del bien es la que ordena el mundo, que buscamos entonces las cosas si son buenas, porque son buenas en sí mismas, ¿no? Spinoza hace el planteo inverso. Él dice, porque deseamos algo se convierte para nosotros en objeto de bien, en algo bueno que orienta entonces nuestra acción. ¿Sí? Esta postura tuvo consecuencias muy importantes para la vida de Spinoza, comenzando por su excomunión. Marca su perspectiva política, que es la que leemos en el Tratado Teológico Político, además de en la Ética. El pensamiento de Spinoza es profundamente relacional.
A diferencia del clásico pensamiento sustancialista, donde también ubicamos a la categoría del ser, digamos, del lado de lo relacional ubicamos el devenir, lo vivo. El pensamiento sustancialista toma como punto de partida a Parménides, ¿sí? Aquel que plantea que el ser es y el no ser no es, y que no puede ser de otro modo porque habría contradicción. ¿Mm? Parménides plantea la identidad fija y el no cambio. Y no hay cambio en el pensamiento de Parménides porque no hay intercambio ni movimiento. O sea que él piensa el ser, Parménides piensa la identidad. El pensamiento relacional, por su parte, es completamente diferente. Toma como un punto de partida Heráclito, se interesa en la diferencia, se interesa en el devenir y en el cambio. Heráclito es el que dice que no podemos entrar dos veces en el mismo río, porque el río cambia y porque nosotros también cambiamos, que es algo que el rasgo que Occidente ha olvidado o tiende a olvidar del pensamiento de Heráclito. De modo que no existe un mismo río al que sumergirse, pero tampoco existe un ser inmutable, un sujeto inmodificado o estático sin cambios que entre en el río por segunda vez. El río cambia y uno también, ¿no? Cuando entra el río, el ser y el río ya son otros. Porque nuestras experiencias y las relaciones humanas y naturales de las que participamos nos modifican y se modifican, son modificadas en la relación, en el intercambio, porque las entidades en la naturaleza también cambian permanentemente. Entonces, si hay algo que permanece es el cambio en Spinoza. Del lado del devenir lo que hay es movimiento. Es interesante pensar la relación y lo vincular desde esta perspectiva relacional, porque desde esta perspectiva, ¿qué tipo de lazo social se configura? ¿Qué mundo compartido promueve? Spinoza está aportando la idea de un lazo social y un vínculo de un modo que no piensa a la persona desde lo que la establece y la consolida, desde el fundamento, desde la consistencia, desde la autonomía personal o la independencia de cualquier relación. Eso mucho no existiría. Spinoza piensa a la persona precisamente desde una visión divergente. Los seres humanos somos relaciones, somos composiciones, combinaciones, conveniencias, encuentros o desencuentros, descomposiciones, inconveniencias. Esto habla de un dinamismo permanente. Me compongo, me descompongo con los otros, por los otros, a pesar de los otros, y los compongo en esa relación. Por todo esto tenemos la contingencia como un modo fundamental, ¿sí? Y aquí, digamos, recordemos la distinción entre sustancia, atributo y modo, ¿sí? La sustancia es necesaria. Los seres humanos, en cambio, somos manifestación contingente. En tanto, modo de existencia espiritual y material. Así, en nuestros modos humanos y finitos nos encontramos siempre de modo relacional, en encuentros y composiciones, relaciones, cercanías con otros cuerpos. ¿Cómo comprender esas relaciones? ¿Sí? ¿Cómo comprender esos cuerpos? Cuando Spinoza habla del cuerpo, no se refiere al cuerpo extenso, al cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. Spinoza se refiere al cuerpo como superficie de inscripción de los afectos. Se trata de un cuerpo afectivo, de un cuerpo relacional. Y, digamos, subrayemos que afecto quiere decir afectado, ¿no? Spinoza es uno de los primeros filósofos de la modernidad que se ocupa de pensar el cuerpo en el mundo compartido y en la política. Y para hacerlo rompe con la presunción clásica de la oposición entre cuerpo y alma, esa dicotomía como dos sustancias que conforman al hombre, de las cuales la parte esencial o la parte jerarquizada sería el alma, ¿no? Y después
en plena modernidad sería la mente, ¿no? En consonancia con su explicación sobre Dios naturaleza, digamos en consistencia con esa idea, y aquí confirmamos su demostración, que él piensa todo el tiempo a modo geométrico, ¿no? De donde todo se deduce de los axiomas, de las premisas fundamentales, ¿no? Entonces Spinoza va a decir, el alma y el cuerpo son una sola y misma cosa que se concibe ya bajo el atributo del pensamiento, ya bajo el de la expresión. ¿Sí? Es decir, que no hay una jerarquía. Hay dualidad, alma-cuerpo, pero no hay jerarquía. En este sentido, para Spinoza el cuerpo no es la cárcel del alma, como pensaba Platón, ¿no? Y en buena medida toda la Edad Media. Como Spinoza nos piensa de modo relacional, resalta que estamos todo el tiempo en composiciones y encuentros con otros. Cuerpo entonces es cuerpo afectivo, intensivo, cuerpo sonoro, cuerpo social, cuerpo colectivo, cuerpo es cuerpo político. Tenemos todas estas maneras tan extendidas de tomar el significado del cuerpo, y en este sentido es que Spinoza dice, nadie hasta ahora ha determinado lo que puede el cuerpo. No sabemos ni siquiera de cuáles afecciones somos capaces, ni hasta dónde va nuestra potencia. Esto lo explica Deleuze, ¿no? Piensa este modo imaginándonos como máquinas de composición con otros, ¿no? Deleuze nos explica así, ¿no? Máquinas de composición con otros cuerpos, con otras ideas, con otras almas, con otras formas de pensar. Lo que sabemos de este cuerpo es mucho menos de lo que este cuerpo sabe de nosotros. Y eso para el cuerpo colectivo o el cuerpo individual. En filosofía práctica, Deleuze dice que el modelo corporal no implica desvalorización del pensamiento con relación a la extensión, sino algo todavía más importante. El modelo corporal implica una distinción y desjerarquización de la conciencia con relación al pensamiento. Un descubrimiento del inconsciente, de un inconsciente de pensamiento, no menos profundo que lo desconocido del cuerpo. Seguimos pensando los cuerpos en las relaciones a medida que avanzamos en el pensamiento spinoziano y vamos a decir, digamos, según Deleuze, desde esta perspectiva, es que Spinoza reemplaza la moral basada en valores inmutables, o sea, la idea del bien y el mal, por una ética basada en la diferencia cualitativa en los modos de existencia, un modo bueno, un modo malo. Así, digamos, por ejemplo, podemos decir que para un ojo sensible puede haber un color demasiado fuerte, demasiado luminoso que lastime, ¿no? Para otro ojo no. Para un oído con un umbral bajo de resistencia, de tolerancia, puede haber sonidos demasiado fuertes y para otros no. Entonces, digamos, Spinoza es materialista en el sentido de que parte de lo sensible. Relacionando el tema de la moral con el cuerpo, entonces consideremos que según la doctrina religiosa católica, los afectos de los hombres y sus conductas deben corresponderse con el obrar de acuerdo a sus preceptos. Entonces de ahí se origina una fundamentación trascendental para la época. Pero en la metafísica de Spinoza, acá implica desconocer lo trascendente. Hay una mutación, un pasaje hacia lo inmanente, ¿no? Se transforma todo, hacia lo que existe, hacia lo que es efectivamente. Y eso excluye una fundamentación trascendental. De allí que no hay el bien y el mal con mayúsculas. Lo que hay es lo bueno con minúscula cuando potencia y lo malo con minúscula cuando despotencia. Lo que potencia o despotencia son los cuerpos y las relaciones que entablan de modo inmanente. Es importante, digamos, tener presente la idea de inmanencia en esta mirada sobre el cuerpo
Desde esta idea de inmanencia, la ética es una crítica de la moral como forma de dominación. La moral sería una teoría de los deberes, un listado de obligaciones y mandamientos que los seres humanos construimos y nos imponemos para obedecer a los poderes. La ética de Spinoza tiene claros rasgos identificados acá con la antigüedad, ¿no? En particular con la antigüedad, con Aristóteles, cuando la ética es planteada como un arte del buen vivir. Entonces no hay un orden trascendental que manifiesta cómo debe obrarse, sino que los cuerpos, al entablar ciertas relaciones con otros cuerpos, se potencian o se despotencian. Entonces, el conatus, que es el rasgo central, se compone de esta triangularidad: deseo, cuerpo, potencia. De este modo, la vida es afectar y ser afectados. Avanzamos en la consideración de las pasiones, sean tristes o alegres, ¿sí? Porque la potencia remite a pasiones tristes o alegres. Nos dice Spinoza: entenderé por alegría una pasión por la que el alma pasa a una mayor perfección. Por tristeza, en cambio, una pasión por la cual el alma pasa a una menor perfección. No hay bien y mal trascendentes. En la inmanencia, en la existencia efectiva, los cuerpos se componen en relaciones donde unos afectan a los otros haciendo de ellos más o menos perfectos, potenciándolos o despotenciándolos. Las pasiones para Spinoza no necesitan ser dominadas, ni controladas, ni reformadas por la conciencia, sino que necesitan ser comprendidas, dando lugar a pensar una política de los hombres que no centre la atención en lo que debería ser, sino en lo que son y lo que hacen. Por eso es que Deleuze dice que en Spinoza encontramos una filosofía de la vida, pero sería una vida viva. Cuando Spinoza habla de potencia, no lo hace al modo aristotélico. Entonces, la potencia se vincula al conatus. No implica un grado de realidad o perfección menor que el acto, ¿no? Como cuando Aristóteles distingue entre acto y potencia, donde la potencia necesita desplegarse en el acto para ser real. En Spinoza, la potencia de cada quien es todo lo real, lo realizado y todo lo perfecto que en cada momento puede ser. La potencia es efectiva, se actualiza en los encuentros y en las composiciones y en las combinaciones, es decir, afectivamente. O sea, en las afecciones que brotan de nosotros y las que recibimos de los otros. Por eso es que no sabemos lo que puede un cuerpo, en especial considerando el cuerpo no como individual, sino como colectivo, como político, como social. Esta potencia no es nunca fija ni es estable, porque no somos sustancia, ni se trata de la relación potencia-acto. En la composición, la potencia es variable. En el encuentro la potencia varía. No tenemos una estabilidad, una identidad, un equilibrio estático, porque dependemos de estos afectos, de estas afectaciones, de estas afecciones que se dan en la relación. No somos nunca totalmente causa de lo que nos pasa, en tanto estamos recibiendo afecciones todo el tiempo. La potencia varía, entonces aumenta o decrece. Tristeza y alegría son dos registros afectivos de las afecciones que recibimos y emitimos todo el tiempo por este carácter relacional del pensamiento de Spinoza. Con la alegría vamos a tener lo bueno y con la tristeza lo malo en función de buenas o malas composiciones, combinaciones de buenos o malos encuentros. ¿Cuál es la relación de esta manera de pensar con los modos de existencia? ¿Sí? Los modos de pensar crean maneras de existir. También sería lo inverso, ¿no? Entonces tenemos la vida, el afecto y el pensamiento. Volviendo a la división tajante entre moral y ética, la ética entonces aparece como una enunciación acerca de la potencia humana y la moral como una enunciación acerca de los deberes y obligaciones y mandamientos por los que obedecemos a los poderes. Entonces, pensando la diferencia entre poder y potencia,
El poder siempre es una instancia trascendente, digamos, en el sentido de que viene del exterior, mientras que la potencia es inmanente. Para Spinoza, el poder interfiere en el despliegue de nuestra potencia, y en particular en la potencia colectiva, ¿sí? O sea, el poder interfiere en la potencia del cuerpo colectivo, de modo que el poder actúa para entristecernos, ¿sí? Por eso incluí las imágenes en una diapositiva anterior, ¿no? La pregunta de Spinoza es, ¿por qué el poder nos necesita tristes? Entonces irrumpe esta pregunta importante ya al inicio del pensamiento de Spinoza en el Tratado Teológico Político. Recordemos que es el único libro, texto que él publica en vida. Digamos, por esta perspectiva y estas preguntas es que Spinoza es tan importante y afecta todavía a nuestro tiempo. Deleuze escribe Spinoza y nosotros, y arma una comunidad discursiva con el pensamiento de Spinoza. En relación al poder, muestra una trilogía importante a la que llama la Trinidad Moral, compuesta por el tirano, el esclavo y el sacerdote. Son los hombres de pasiones tristes, ya que la tristeza es disminución de la potencia. Aclaremos, se trata de posiciones, de modos de componer con otros. El sacerdote siempre tiene compasión de la tristeza humana. El sacerdote opera con ese sentimiento compasivo. El esclavo es un ser de pasiones tristes que se compone de ese modo en la relación con el tirano. Y el tirano es el hombre que se apoya en la tristeza de los otros para ejercer su poder. Entonces, ¿es posible pensar una comunidad institucional, por ejemplo, por fuera del régimen del ejercicio del poder, del ejercicio de la tristeza, por fuera de relaciones que capturen la potencia? La mayoría de las veces las instituciones funcionan capturando, incluso a veces lo vemos en las familias. ¿Cómo se desarma ese instituido que marca, que trabaja para desmontar o desligar lo creativo? ¿Cómo se trabaja en ese instituido donde que apunta a desmontar la potencia y el flujo deseante? Desde la perspectiva espinociana es posible pensar el deseo y la composición en comunidad, o sea, pensar lo común. En un texto llamado Imperio versus Multitud, el problema de la biopolítica en la formación, que fue publicado por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, encontré esta idea, ¿no? Si dos personas se ponen de acuerdo y unen sus fuerzas, tendrán juntas más poder y por consiguiente un derecho superior sobre la naturaleza que el que tiene cada una de ellas por separado. Y cuanto más numerosos sean los hombres que pongan sus potencias en común, tanto mayor será el derecho del que dispongan. Suma de potencias, encuentro, comunidad de potencias, lo que puede un cuerpo. Después dice, es igualmente seguro que cada cual posee tanta menos potencia y por consiguiente tanto menos derecho, cuantas mayores razones tenga para temer. Y agrega, sin la ayuda mutua los hombres no podrán conservar la vida ni cultivar el pensamiento. Entonces, ¿qué diría Spinoza sobre ese nuevo sistema de gobierno que se estaba formando en la Europa de su tiempo? ¿Qué decía? ¿No? Él decía que el derecho natural no puede ser concebido, ni puede haber entre los hombres derechos comunes, si no hay derechos comunes y tierra que puedan habitar y cultivar juntos, y sin que puedan velar por el mantenimiento de su potencia, protegerse, rechazar la violencia y vivir siguiendo un deseo común a todos. Cuanto mayor sea el número de los que se hayan reunido, tanto mayor derecho tendrán juntos, dice Spinoza, ¿no? Lo que vemos es que es un pensamiento
muy distinto al de Hobbes y al de Locke, que analizamos en clases anteriores. Y en este sentido, en consecuencia a la teoría spinoziana sobre la ética y la crítica a la moral, es por eso que Antonio Negri dice que Spinoza fue el fundador teórico de la democracia moderna. ¿Sí? Como extranjero y como expulsado, Spinoza imagina una democracia que no es privilegio solo de los hombres libres, como en la Grecia clásica, sino que deviene de la potencia de la multitud. La democracia para Spinoza no es simplemente una forma de gobierno como la monarquía o la aristocracia. La democracia es una relación posible según la verdad que una comunidad puede soportar, la verdad que una comunidad puede darse. En esta frase resonaremos luego también en Nietzsche, ¿verdad? O en Foucault. No hace falta aclarar que la libertad, lo común, no restringe la singularidad, lo individual. Por el contrario, es su condición de posibilidad para desplegarse y realizarse. Desde esta perspectiva spinoziana, la multiplicidad no barre la singularidad, al contrario, la potencia la expande. Hay una expansión de la potencia en este común que piensa Spinoza. Entonces lo común se ubica del lado de la ética y lo solitario, lo individual, del lado de la moral, donde también están los poderes. Porque la tristeza es una pasión que no hace comunidad. La tristeza es una pasión individual, es una pasión antipolítica, en tanto disminución y reducción de nuestra potencia. El de Spinoza, es un pensamiento que se despliega desde lo microsocial, desde la relación y el lazo social, con consecuencias en lo micropolítico, desde lo común, ¿sí? Entonces, dice, somos todo lo mejor y todo lo potentes y reales que en cada momento podemos ser, ¿sí? Por eso, en este sentido, a un ciego no le falta nada, solamente le falta algo si lo comparamos con un vidente, porque en cada momento es todo lo potente que puede ser. En una comparación medio complicada, que podría ser complicada, Spinoza dice, sería tan absurdo decir que al ciego le falta algo como decir que la piedra no tiene ojos, ¿sí? Una piedra es una piedra. Este es un pensamiento en el que abrevó Nietzsche en el siglo XIX, fue tomado como antecedente materialista para Marx, ¿sí? Spinoza alumbra toda una rama del pensamiento de la vanguardia del siglo XX. Guattari, Negri, Virno, Strauss. Lo filosófico, lo social y lo político contemporáneo se puede pensar, iniciado con Spinoza, pasando por Marx, en esa línea de continuidad, ¿no? Ya sea para afirmarlo o para contradecirlo, pero como referencia casi inevitable.